Bueno, después de 9 días del atentado, el presidente, en un mensaje grabado, finalmente nombró a Cerimedo. Se despegó de él y dijo que era un asesor, bueno, lo habrán escuchado ustedes con el mensaje, y rápidamente al cruce salió a desmentirlo con pruebas o supuestas pruebas, Nadia Beller, de que en realidad Cerimedo, uno, era mucho más que un asesor, y dos, su trabajo no acabó al inicio de la gestión, como dijo el presidente Paz. ¿Qué le dejó esta explicación, diputada, y qué información tiene usted al respecto del rol que jugaba Cerimedo, diputada Rivero? Bueno, Diego, antes de nada un saludo a mi colega. A ver, sabes, Diego, a mí me ha generado, a mi persona y al partido, porque nos comunicamos de inmediato, ¿no? La sensación que nos ha nacido es indignación, literal indignación, porque, Diego, tú no puedes solucionar problemas, no puedes generar confiabilidad en tu población cuando mientes o cuando intentas camuflar hechos. Porque bueno, los comentarios, inclusive los chats, Diego, sí, están sujetos a interpretación, ¿no es cierto? Podría ser que de pronto el señor Cerimedo se haya otorgado, sí, autoridad que no tenía, posiblemente. Vamos a dejarlo ahí como una duda. Pero Diego, el momento en el cual tú te presentas en circunstancias diplomáticas, en reuniones de gabinete, y de pronto hay fotos, hay videos, tú no puedes negar la presencia de Cerimedo en tu espacio personal, en tu espacio de asesoramiento, haya o no haya contrato, porque a este hecho los contratos ya es un tema irrelevante. O sea, ya no importa si hubo o no contrato, importa la influencia que Fernando Cerimedo generó desde la presidencia y sobre todo desde la cercanía con el señor presidente. Yo lo escuchaba y decía, tengo entendido, decía él, tengo entendido que Fernando Cerimedo vino para asesorar a otros candidatos. Ahí empezó la indignación, Diego. ¿Cómo que tengo entendido? Si ha sido Rodrigo Paz, cuando era senador, el que lo ha presentado como su asesor personal a la exdirigencia del PDC cuando estábamos calificándolo para ver si era o no era el candidato que estábamos buscando. Diputada, O perdón, sea, ¿de dónde nace eso de tengo entendido? O sea, ahí empezó diputada, el disgusto. diputada Rivero, perdón, pero esta es información que yo no la había escuchado. ¿Usted conoció o a la dirigencia del PDC, Rodrigo Paz, les presentó a Fernando Cerimedo como su asesor personal antes de la carrera electoral, antes de aceptarlo como su candidato? ¿Eso me está diciendo? Claro, mira, tuvimos una reunión, bueno, nos reuníamos con nos hemos reunido con casi todos los candidatos, ¿no? El momento que llegó, cuando llegó el momento de presentar o de conocer a Rodrigo Paz, francamente yo no sabía ni que era senador, no lo conocía. Pero llegamos a un hotel de Santa Cruz, ya no recuerdo el nombre, y él nos los presentó vía Zoom y él dijo, él es Fernando Cerimedo, el asesor que nos puede acompañar, ¿sí? Tiene este conocimiento va a cubrirnos de esta manera en la campaña si acaso ustedes me aceptan como candidato. En ese momento Fernando Cerimedo se presentó, dijo su currícula, ¿no? La que él siempre mencionaba, y decía que estaba listo para trabajar con nosotros en campaña y cuál era el plus de tenerlo dentro del equipo, ¿no? O sea, la parte que molesta es que esa frase, ¿no? Del tengo entendido, ¿cómo que tengo entendido? Sí, el señor presidente sabía perfectamente que Fernando Cerimedo estaba listo para apoyarlo a él en campaña. ¿Por qué no estuvo en la primera parte, Diego? Porque nosotros estábamos esperando que él se active, porque en realidad Rodrigo Paz vino con esa tremenda estantería, porque así lo presentó como una tremenda infraestructura de marketing electoral, y resulta que llegado el momento nos dice, bueno, lo que pasa es que Fernando cobra muy caro, nosotros estamos arrancando con cero plata, no hay manera de pagarle,
que lo entendimos porque realmente ha sido nuestra campaña muy paupérrima económicamente hablando en la primera fase. En la segunda fase, donde como por arte de magia reaparece Fernando Cerimedo, es que ahí empiezan los problemas de, justamente ahí, empiezan los problemas de los equipos que nos habían acompañado, quedan completamente bloqueados, aparecen personajes como Espinosa, Lupo, entre muchos otros, el partido empieza a ser bloqueado por todo lado, el vicepresidente empieza a ser atacado, o sea, justamente ahí empiezan los problemas y eso no terminó justamente cuando ya ganamos en la segunda vuelta. Continuaron los problemas y se asentaron los problemas. Gracias, diputada. Después será interesante conocer ya en gestión. Y sobre esto quiero preguntarle también a la diputada Claros. Usted nos comentó, diputada, cuando nos visitó en nuestros estudios, que había tenido una conversación telefónica con Fernando Cerimedo. Y ahí claramente con lo que nos contó, dijo, él no era un asesor de comunicación porque me solucionó en 5 minutos lo que no podían las instituciones. Ese momento, ese suceso, ese hecho, ¿cuándo fue, diputada? Para entender hasta dónde más o menos Fernando Cerimedo estaba activo en el gobierno. Bueno, pasó días antes de que empiece el conflicto de los 52 días, porque ya se tenía el problema del combustible. Entonces teníamos un conflicto en norte de Potosí, yo ya comenté el episodio, me llama y me menciona, pero más allá de esto, creo que las versiones que está dando Rodrigo Paz, creo que al final se caen, porque la primera versión que dio es de que era el profesor de su hija, segunda versión que da es de que era su asesor únicamente en campaña. Tercera versión que da es que él había acompañado los primeros 10. Entonces creo que se va a ir cayendo absolutamente todo porque las pruebas creo que son contundentes, van a seguir saliendo mayor documentación, llevarle a reuniones de gabinete, a reuniones con el señor Aramayo. Entonces las pruebas creo que lo delatan y imagínate, menos de una semana ya salió tanta documentación. Entonces creo que es la punta del iceberg para poder y entender y comprender hasta dónde llegaban los tentáculos de Cerimedo en el aparato del Estado. Creo que van a salir saliendo más cosas y el único camino desde mi punto de vista que tiene Rodrigo Paz es hablarle con la verdad a la población boliviana porque se está embarrando más y sus asesores que en este momento le hacen meter la pata absolutamente todos los días tienen que ser claros con él y decirle no hay otra opción porque en este momento está en jaque mate Rodrigo Paz, no tiene otro camino que hablarle con la verdad. Ese video grabado que además tiene algunas tonalidades de recurrir a dioses y al cristianismo, me parece incluso tan bajo recurrir a algo tan importante para los católicos que es a Dios, ¿no? Entonces yo lo veo muy bajo ya, que está llegando al punto de desesperación, de que no sabe cómo justificar y lamentablemente nos está sumiendo en una crisis crisis de gobierno, crisis de falta de toma de decisiones y esto está desembocando evidentemente en que repercute al final del día en las familias que no tienen combustible porque al final no estarán pues pudiendo trabajar, estarán pensando cómo van a cubrir, cómo van a sacar otra narrativa y cómo van a intentar cubrir todo lo que ha hecho Cerimedo. Va a ser imposible, no van a poder cubrir. Ahora, diputada Claros, que queda en la Asamblea. Ayer se intentó modificar el orden del día en la sesión de interpelación del ministro Oviedo para incorporar la creación de una comisión internacional, tenemos entendido, de investigación, pero no prosperó. ¿Qué van a hacer como bancada libre? Mira, realmente es tan indignante que este Parlamento ni siquiera se debería votar esto. Debería ser por unanimidad el Parlamento que decida crear una comisión, porque al final estamos hablando de delitos ya transnacionales, de comisiones que son necesarias en este momento. Esto no se trata de violar la soberanía del Estado, que era lo que recurrían muchos parlamentarios, indicando de que se estaría violando la soberanía del Estado boliviano. Y han permitido que se viole la soberanía del Estado boliviano, permitiendo que un ciudadano extranjero tome decisiones. ¿Dónde estaban para defender la soberanía cuando se sacaban fotos con él? Entonces,
Creo que el día de ayer ha sido lamentablemente un día negro desde mi punto de vista en la Asamblea, porque no han tenido la voluntad, se ha votado y hemos perdido, pues hemos perdido los que en la Alianza Libre hemos solicitado que se modifique el orden del día para poder conformar una comisión. Si no querían una comisión a nivel internacional, la podíamos haber conformado a nivel multipartidario entre las dos cámaras, diputados y senadores, pero tampoco ha existido esa noción. Definitivamente no han querido conformar una comisión para que se investigue el caso Cerimero. Es una barbaridad que el Parlamento no haya querido conformar una comisión para que pueda investigar. Diputada Rivero, ya hablando ahora de gestión, usted nos ha contado lo que ha ocurrido en campaña, donde ahí sí tuvo un papel protagónico, con la novedad que nos lanzaba al inicio, que antes de que se acepte finalmente que Rodrigo Paz corra con la sigla del PDC, ya les había presentado a Cerimedo, eso es nuevo, por lo menos para mí. Ya en gestión, ¿hasta qué niveles llegaba realmente en la toma de decisiones? ¿O era quien decía, bueno, señores, esta semana los temas que vamos a hablar son los 20 años y la no inversión en gas, los delitos de Luis Arce y las ventajas de, no sé, la nueva ley de inversiones? Estoy hablando de líneas comunicacionales. ¿Era eso o a qué nivel llegaba el papel de Cerimedo, diputada? Bueno, Diego, a ver, yo quiero que se acuñen 3 nombres, porque creo que son 3 nombres importantes que las instituciones de investigación no están tomando en cuenta. Obviamente el primero es Fernando Cerimedo. Quiero que se acuñe el nombre Alejandro Medinaceli, diputado suplente mío, por cierto, y Gilda Céspedes. ¿Por qué menciono estos 2 nombres extras? Porque estos 3 nombres tenían todo además de conocimiento, decidían cosas desde las más posiblemente simples, como quién entraba a trabajar, quién salía a trabajar, incluso tenían ahí, creo, unos sellitos que si no iban con sus sellos, X persona no estaba autorizada, ni que se vea su currículum. Desde esas cosas hasta qué diputados, qué senadores eran bien recibidos por diferentes instituciones. En enero yo tuve una discusión muy fuerte con Fernando Cerimedo por teléfono, porque él me llama directamente a gritarme, porque me atreví a ir a impuestos y pedir hablar justamente con el presidente de impuestos, porque había un núcleo de corrupción ahí y yo quería hablar eso con él. Bueno, el tema es que me llama y me dice, mira, Sandra, no puedes ocasionarme problemas. Y yo le dije, a ver, entre la discusión, él agarra y me dice, por orden del presidente, y esto es importante, por orden del presidente, yo estoy a cargo de limpiar las instituciones de masistas. Esto fue lo que él me dijo. A lo que yo respondí, bueno, entonces haz bien tu trabajo porque no lo estás haciendo. Esa fue la primera conversación dura que tuvimos con Fernando Cerimedo. Pero además, cuando tú ibas a alguna institución, ¿qué te digo? Por decirte, vamos a ponerle impuestos, vamos a ponerle un ministerio. Te decía si ibas, de parte de quién ibas. Imagínate, como diputada, tú tenías que decir de parte de quién ibas. Y cuando tú mencionabas uno de esos 3 nombres, te recibían. Porque si no presentabas uno de esos 3 nombres, no te recibían y te bloqueaban la entrada. La segunda vez que Fernando Cerimedo me llamó y me lanzó un audio fue más o menos por mayo, que yo volví a poner su nombre en mesa, porque seguía invalidando la comunicación de muchas cosas. Y me llama y me dice, Sandra, por favor, no me ataques, yo nunca te he bloqueado, hablemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Diego? Tú no puedes haberte permitido tanta autoridad sin conocimiento del señor presidente. Porque entonces, estamos hablando de 2 circunstancias, ¿sí? O el señor presidente no tenía ningún conocimiento de hasta dónde Fernando Cerimedo, Gilda Céspedes y Alejandro Medinaceli se habían autogenerado autoridad a nombre de él, que eso lo hace un presidente, no sé si llamarle sordo, distraído, vamos a ponerle el nombre distraído, o si conocía, ¿sí?, el nivel de autoridad
que el señor presidente les dio a estas 3 personas, sobre todo a Fernando Cerimedo. Entonces, yo no sé cuál de las 2 posiciones es mejor, porque ninguna es mejor que la otra. O eres un presidente distraído, ¿sí? Con poca comunicación con tus equipos, y al punto que ellos hacen lo que les da la gana, o eres parte. Bien, eso que lo defina la población. Sin embargo, Diego, para mí es muy preocupante, para el partido es muy preocupante que se quiera, distraer. Incluso voy a retomar lo que decía mi colega. Nosotros somos el Partido Demócrata Cristiano, con valores y principios cristianos, y que de pronto veas a tu candidato que ha subido a ser presidente intentando camuflar la verdad, distraer la verdad o simplemente mentir, es indignante y es reprochable, y sobre todo es preocupante, porque eso que estamos hablando nosotros internamente, la sociedad lo siente, lo ve, y eso puede generar un efecto de olla a presión. Están estirando mucho la liga de la paciencia societal, y esa liga puede romperse, y ya sabemos qué pasa cuando esas ligas se rompen. Ahora, diputada Claros, una vez más exponen, diríamos, al presidente a que uno entiende que en la gestión el presidente es el último que debe ser la voz del presidente, la palabra del presidente, debe ser el último recurso, ¿no? En algunos casos, el primero en otros. Y en este caso, aparentemente los fusibles no alcanzaron y han comprometido una vez más la palabra del presidente con ese discurso grabado ayer que, como decían ambas, fácilmente puede ser rebatido, incluso con el flujo migratorio, con algo tan simple como el flujo migratorio puede ser rebatido, con alguna fotografía o video en el que Fernando Cerimedo estaba activo, diríamos, en la gestión, si quieren, se puede rebatir. ¿Qué van a hacer como bancada libre y cómo han tomado, más allá de lo que usted nos decía al inicio, cómo han tomado este mensaje del presidente en el que se habló de todo, quiso explicar a su manera y despegarse de Fernando Cerimedo, pero diríamos hay una gran cantidad de datos, fotografías que lo contradicen? Mira, yo quiero hablarle con la verdad, como siempre le hemos hablado a la población boliviana. Con la versión que da la diputada Rivero, la situación empeora aún más, ¿no? Estamos frente a lo que hemos dicho nosotros a un principio, y lo que se denotaba, y al final lo que parece ser que es la realidad, que estamos frente a un gobierno que no gobierna. Pero estamos ante un presidente que no toma decisiones, y estamos frente a un gobierno que no sabe qué va a hacer ahora frente a este escándalo, como usted dice, que lo exponen al presidente a dar versiones totalmente erróneas, ¿no? Parece ser que Rodrigo Paz no tenía conocimiento hasta dónde llegaban los tentáculos, pero ha permitido. O sea, estamos hablando que teníamos un presidente de pantalla que no tomaba decisiones, que no sabía quién gobernaba, que no sabía quién tomaba las decisiones. O es eso, o realmente era cómplice de lo que hacía. Pero cual sea las dos vías que al final se vayan a investigar, aquí queda una cosa clara, que tenemos un presidente que no toma decisiones, que no tiene la capacidad de gobernar, que no tiene un plan de trabajo, que no tiene una apuesta para el país, y llegados a este punto, nosotros hemos pedido y vamos a volver a pedir de que se convoque a los principales líderes de oposición para dar una salida democrática, y que buitres como Evo Morales, que están ahora esperando a darle un golpe a nuestra democracia, no empiecen a articularse y convulsionar el país, ¿no? Porque la situación es gravísima. Las pruebas son evidentes, creo que ya no hay manera de tapar el semejante escándalo de Cerimedo, y van a seguir saliendo más cosas, nos vamos a enterar de más cosas. Entonces creo que ya Rodrigo Paz tiene una última oportunidad y única opción, y decirle a Bolivia que si él no sabía lo que hacía, que diga quiénes son los que tomaban las decisiones y que empiece a dar una salida democrática. Nosotros nos hemos adherido al proceso en Santa Cruz para ver cómo está avanzando esto, y vamos a esperar
esperar las próximas 48 horas cómo desemboca esto para ya empezar a tomar decisiones políticas, porque no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de la seguridad de Estado, estábamos hablando de en manos de quién estaba nuestras instituciones, nuestro país, nuestra economía, la vida de 11 millones de habitantes. ¿Quién la estaba manejando? ¿Quién la estaba conduciendo? Nuestras instituciones, ¿quién conducía? ¿Quién era el más, no? Lo tenían a Rodrigo Paz como detalle, la familia feliz, todo bonito, para la galería de fotos, ¿no? Pero por detrás había un aparato corrupto, un aparato que gobernaba y un aparato que realmente tomaba decisiones con o sin sentimiento de Rodrigo Paz. Eso es un elemento que deberá terminar las investigaciones, pero es un elemento que lo hay que decir Rodrigo Paz, y te lo digo francamente, no va a haber salida a Rodrigo Paz, sea una u otra, es responsable, porque Bolivia no ha votado por Olmedo. Bolivia no ha votado para que se Arimedo, para que la señora de su gabinete o señor Medinaceli tome decisiones. Bolivia ha votado que Rodrigo Paz tome decisiones. Y si no ha tenido la capacidad de tomar decisiones, ahora le corresponde dar explicación a la población boliviana. En esa misma línea, diputada Rivero, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata Cristiano? El partido del oficialismo, cual, si ya han tomado una postura al respecto, déjenme decirles que hace instantes el vocero presidencial contradijo al ministro de la presidencia y dijo que no es prioridad para el gobierno, no están analizando el estado de excepción, de ampliar el estado de excepción, algo que Aramayo dijo más temprano. Entonces, ahí nuevamente la pregunta de qué está pasando dentro del gobierno y dentro del PDC. ¿Cuál es la postura o cuándo se van a reunir para tomar como libre, como unidad, decisiones políticas de acá en adelante, diputada Rivero? Justamente yo me encuentro ahora en Santa Cruz, sí, he estado en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, porque bueno, estamos en previa consulta, nuestra dirigencia nacional, me tocó otra vez la tarea de ir por todo lado, ya la nueva dirigencia nacional, y esto más quiero aprovechar, por favor, porque también es importante para evitar que la población se confunda. El PDC tiene nueva dirigencia nacional desde el mes de enero, por si acaso, ¿sí? Y esta dirigencia nacional me ha concedido la labor de seguir siendo su vocero oficial. Eso es claro decir porque el expresidente del PDC está en esa línea de protección absoluta, ¿no? Eso menciono. Bien, respondiendo a la pregunta, sí, el partido ha tomado una determinación, la vamos a informar la siguiente semana, no voy a hacer público ello, justamente nos van a acompañar la dirigencia nacional y la diferente militancia. Esto será la siguiente semana, no creo que pase más tiempo, porque como bien lo decía mi colega, la situación es no solamente preocupante, es, voy a ponerle así, espeluznante, porque no estamos hablando solamente de una gestión irregular, no solamente estamos hablando de corrupción, estamos hablando de la vulneración del Estado boliviano y de la soberanía del Estado boliviano y toda su ciudadanía. De eso estamos hablando. Las contradicciones del Ejecutivo solamente generan más confusión, porque bueno, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y si bien esto ha sido la historia de estos 9, casi 10 meses de gestión, no debe continuar, ¿no? El hecho de que no se censure a ministros ya observados, como pasó el día de ayer. Lo de ayer, por ejemplo, ha sido algo, bueno, ¿qué te puedo decir? Preocupante, ya me suena hasta un cliché en mi léxico. Y parece que, como alguien dijo, hay nomás pues cohetes por ahí circulando porque no hay otra explicación. No existe otra explicación. ¿Es eso o la asamblea realmente está llena de personas que no entienden de política, que no entienden de costos sociales y que no entienden lo más importante de responsabilidad con el ciudadano? Yo he dicho esto, Diego, y quiero repetirlo porque para mí es importante. Un partido político, una vez que está en gestión, una vez que está en la asamblea con sus representantes, no está ahí con la tarea de defender lo indefendible, no está con la tarea de defender a gobernantes, a ministros, está con la tarea de
generar protección a los derechos y los intereses de la población boliviana, porque para eso nos han elegido. Y es una vergüenza que se pueda ver en la Asamblea gente que no entiende su tarea y que tendría que ser parte de las investigaciones. Es más, yo le he pedido, abran las cuentas bancarias. Hay que saber por qué algunos diputados y senadores siguen en la línea de defender lo indefendible. La Asamblea debe empezar a posicionarse como una institución independiente al qué hacer de qué pasa con otros poderes, e independiente y con la libertad de proteger la soberanía del Estado y los derechos y las responsabilidades del ciudadano en su conjunto.